¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con este, entre comillas, retiro de Navidad. Son como charlas o breves conferencias acerca de la Navidad y de la Anunciación, ¿no? Este es el segundo audio, a continuación del anterior. Entonces les comentaba a ustedes que lo divino en el cristianismo se manifiesta en la sencillez de lo humano, ¿no? Y etcétera. Hay muchas cualidades de lo divino, tal como lo entendemos nosotros, diversas de cómo la entendían los paganos, ¿no? ¿Qué significa pagano? Pagano, etimológicamente hablando, viene de pagus. Pago significa aldea, de ahí el pago nuestro, ¿no? Como dice la chacarera, qué lindo se ha puesto el pago, decimos, ¿no? En Argentina el pago es el pueblo, ¿no? Donde hemos nacido, que extrañamos aquellos que de repente hemos nacido, no sé, en el interior del país y emigramos, ¿no? Si quiero volver al pago, etc. El pagano es el habitante de la aldea opuesto al urbano, al que vive en la ciudad. Ahora bien, en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo se manifestó fundamentalmente como una religión urbana, ciudadana, por varias razones, porque los misioneros obviamente iban a los lugares centrales a predicar, ¿no? Es decir, lo vemos a Pablo, por ejemplo, en Atenas o en Roma, no en aldeas lejanas. Por otro lado, en las ciudades las personas son generalmente más ilustradas, más cultas. Son los centros intelectuales donde hay filosofía, hay libros, ¿no? El cristiano con el tiempo va haciendo referencia a estos libros que se van reuniendo, ¿no?, en el canon del Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio, los 4 Evangelios, las cartas paulinas, etc. O sea, son personas que saben leer, que reflexionan, ¿no?, que van a la sinagoga. En la aldea, en cambio, las personas viven no tanto según los libros, sino según la naturaleza, según las cosas y según las tradiciones, que no están escritas en libros, sino que se transmiten de padre a hijos, ¿no? El aldeano es más tradicional, está más apegado al ciclo solar, ¿no?, de la siembra y de la cosecha, y a las costumbres. Entonces había una cierta como resistencia por parte de los paganos a recibir el mensaje evangélico, ¿no?, que provenía, como ustedes se dan cuenta, de los judíos, ¿no? La iglesia era entendida en aquella época un poco como una secta judía, la iglesia cristiana, ¿no? Y entonces el movimiento, digamos, entre comillas, misionero, de los misioneros, ¿no?, como Pablo, etcétera, y tantos otros misioneros, era un movimiento de la ciudad a la aldea. Es un poco contrario quizá a lo que vivimos en la época moderna, donde la fe se conserva más en el campo, ¿no? Claro, porque en el campo es más tradicional, más tradicionalista, menos progresista, ¿no? Y entonces los paganos veían al cristianismo como una determinada innovación, como el intento de reemplazar la fe de nuestros padres, de los romanos o de los griegos, con una fe judía, ¿sí? De ahí este contraste en aquella época del imperio, donde la ciudad era más cristiana que pagana y la aldea era más pagana que cristiana, ¿sí? Este es el origen, digamos, etimológico, para decir, a partir del análisis del término, eso significa etimológico, del término pagano. Ahora bien, pagano, desde el punto de vista religioso, es otra cosa. Pagano, fundamentalmente, es una forma de idolatría, ¿no? O sea, cuando el culto a la creación en lugar de Dios, ¿no? Eso fundamentalmente es el paganismo. Es decir, una forma de religión donde Dios es reemplazado por el sol, por ejemplo, ¿no?, o por dioses, o por fuerzas impersonales, o por el emperador, o el faraón, los hijos de los dioses, etc., ¿no? Ahora bien, el paganismo podemos entenderlo, por otro lado, como una época histórica anterior al cristianismo, y está bien así entendido, ¿no?, pero también debemos entenderlo como una posibilidad permanente, atemporal, no cronológica, sino como una especie como de, entre comillas, tentación, no antigua, sino actual y permanente, ¿no? O sea, cuando el cristiano se descuida un poco, se deja llevar por la corriente, entre comillas,
de repente empieza a pensar, a sentir, no como cristiano, sino como pagano, ¿no? Es decir, hay muchas manifestaciones de paganismo, si quieren, aún dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, lo que llamamos superstición, etc. Eso es paganismo. El paganismo es una realidad compleja, porque en el mismo paganismo podemos identificar como tres principios. El primero es la naturaleza humana. Tan fuerte es lo natural en el paganismo que algunos identifican el paganismo como la religión natural del hombre, no contaminado por el pecado, ni tampoco elevado por la gracia. Es decir, es el hombre saludable, el hombre natural. Ahora bien, esto no es histórico, porque en el paganismo, junto a estos principios naturales y saludables, encontramos en el paganismo, principios oscuros, demoníacos, como la idolatría, por ejemplo, sacrificio de niños a los dioses, la corrupción moral de todas sus formas, la superstición, la desesperación, ¿no? Del alma, etc. Y por eso algunos santos padres afirmaban que los dioses no son sino demonios. No es que sean fuerzas naturales personificadas como Poseidón es el dios del mar, ¿no? Así, o etcétera, sino que son auténticos demonios. Y por otro lado, curiosamente, los santos padres afirman que en el paganismo hay principios también, no solamente naturales, ni exclusivamente demoníacos, sino de repente está también Dios presente, ¿no? Dios en sí mismo. Hay algo de divino en el paganismo. Por ejemplo, San Justino habla de la semina verbi, de las semillas del verbo, que el verbo sembró en todas partes, en todas las culturas antiguas, no solo en Israel, sino también en la China, en la India, en Grecia, en Roma, entre los incas o los celtas o los nórdicos, ¿no? Así, por ejemplo, Sócrates es considerado por algunos santos padres como una especie de santo, ¿no? Un hombre naturaliter Christianus, dice, naturalmente cristiano, ¿no? Y así, por ejemplo, también, según San Agustín, después lo asume el Dante en la Divina Comedia, Virgilio fue inspirado por Dios. En su obra, ¿no? Bucólicas, la cuarta égloga, parecería que Virgilio, inspirado por el Espíritu Santo, a través de una profetisa, una sibila, anuncia la venida del Salvador. Esto lo dice San Agustín, también lo dice Lactancio, y curiosamente lo dice en un famoso discurso que en la clausura del Concilio de Nicea, el mismo emperador Constantino, que está influenciado por Lactancio, hace toda una interpretación del siguiente texto que tengo aquí, y lo voy a buscar, si me dan un segundo, ¿no? El texto de Virgilio, que es sumamente interesante. Cantemos, dice Virgilio, oh musas, mayores asuntos, pues no a todos deleitan las florestas y los humildes tamarindos. Si cantamos las selvas, que dignas sean las selvas, oh cónsul. Ya viene la última era de los cumanos versos. Ya nace de lo profundo de los siglos un magno orden. Ya vuelve la Virgen, vuelve el reinado de Saturno. Ya desciende del alto cielo una nueva progenie. Tú, el ahora naciente niño, por quien la vieja raza de hierro termina, y surge en todo el mundo la nueva raza dorada. Sé propicia, oh casta Lucina, pues ya reina tu Apolo, etc., ¿no? Y es salto, ¿no? Recibirá el niño de los dioses la vida, y con los dioses verá mezclados los héroes. Por ti, oh niño, la tierra inculta dará sus primicias. La trepadora hiedra cundirá junto al nardo salvaje, en fin. La cosa muy hermosa, Virgilio es poeta enorme, ¿no? Pero más allá del estilo poético, lo que resalta Agustín, ¿no? Y también, repito, el Dante, aunque obviamente muchos no están de acuerdo en el carácter estrictamente profético de este texto, es el nacimiento, Virgilio, de un niño, ¿no? Un niño que dará fin a la época, a la era de hierro, y para iniciar la era de oro. Esto lo escribió Virgilio 40 años antes del nacimiento del Señor, ¿no?
Entonces, digo, Virgilio de alguna manera habría sido inspirado por el Espíritu Santo como también lo habría sido, lo fue mejor dicho, Isaías, 700 años antes de Virgilio, cuando escribió, esto lo encontramos en el capítulo 7 de su libro, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel», ¿no? Un texto de enorme importancia, ¿no? Para ser honestos, aquí el término virgen se puede interpretar también como doncella, pero doncella desposada vale decir virgen, porque en aquella época una doncella desposada era necesariamente virgen, porque no está desposada y no se concebía, mucho menos en este contexto, que diera a luz no estando desposada, pero eso es virgen, ¿no? Que literalmente hablando se puede interpretar también o traducir, mejor dicho, como doncella. Como vemos entonces, hablando del paganismo, citando aquí el texto clásico de Virgilio, el paganismo es una realidad compleja. Entonces algunos lo identifican con lo humano y en este sentido el renacimiento lo que hace es rescatar lo humano, ¿no? Es decir, tal como es en realidad. De ahí el realismo del arte del Renacimiento, etc. Lo humano, pero, repito, es una representación estilizada, irreal, no histórica, pulida del paganismo, ¿no? O sea, el paganismo no es lo natural, en un estado puro, impecable, luminoso, no es simplemente lo grandioso del hombre, ¿no? En oposición al cristianismo que después Nietzsche, ¿no?, va a llamar esa religión de esclavos, ¿no? La cultura del Renacimiento no es el paganismo histórico, sino que es una cultura clásica, pero ya purificada, liberado de la idolatría, ¿no?, de la corrupción en todo sentido, que contenía el paganismo histórico, ¿no? Bueno, hay diferencias notables. Los paganos, ustedes saben, eran politeístas, ¿no? Los cristianos somos monoteístas. ¿Qué es esto del politeísmo? El politeísmo griego, ¿no? Europeo, porque el paganismo es muy variado, pero como nosotros somos de origen europeo, nuestros antepasados históricos grecolatinos, ¿no?, confesaban una forma de paganismo del todo particular, este politeísmo, donde, como les dije, los dioses también tienen un principio, tienen un origen y se matan a muerte, no literalmente, como en el caso de Cronos, que se quiere comer a Zeus, para conservar su poder, ¿no? Ahora bien, los paganos intuían, y con razón, que detrás de toda esta escena de dioses, ¿no?, todo este teatro del Olimpo, de estos dioses, 12 dioses principales, etc., ¿no?, cuyas batallas se representan en la tierra, detrás de todo esto, detrás de divinidades crueles y débiles, tiene que haber algo. Ellos intuían la existencia de un dios que ellos llamaban el dios desconocido, que es que Platón intuyó en forma de idea, no de realidad, aunque también de realidad, que él llama idea, como la idea del bien, ¿no? Esto es muy interesante, esta idea que asume Pablo en Atenas. Ustedes saben, San Pablo visitó Atenas, el Areópago, que es un lugar donde se reunía el pueblo, ¿no?, y se reunían para tratar cuestiones de política, pero también de filosofía. Entonces Pablo, ahí en la plaza, ¿no?, de Atenas, dice así, este discurso está en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. «Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos, porque mientras pasaba yo y observaba los objetos que ustedes adoran, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido». Interesante cómo Pablo utiliza este hecho, ¿no?, que puede ser interpretado de esta forma, pero puede ser interpretado de otras formas muy distintas, ¿no? Al Dios desconocido, ¿no? Bueno, esto que ustedes adoran sin conocer, esto os anuncio yo. O sea, este Dios que ustedes adoran sin conocer, yo vengo a anunciarlo, ¿no? Es muy hermoso esta forma en que Pablo introduce su predicación. ¿Quién es este Dios desconocido? Y sigue diciendo Pablo, ¿no? El Dios que hizo el mundo, o sea, Dios creador,
¿no? La idea de la creación introduce Pablo que no existía en el paganismo. En el paganismo existe una idea más bien circular del tiempo, de una idea eterna, donde no es que hay un principio creador, mucho menos de la nada, ¿no? Ni siquiera los grandes filósofos como Platón y Aristóteles llegaron a concebir la idea de la creación que aparece en el libro del Génesis, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, a nosotros nos parece muy natural esto, porque somos culturalmente cristianos. Quizá no seamos cristianos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Quizá no seamos cristianos practicantes, y ni siquiera cristianos, pero vivimos inmersos en una cultura cristiana. Y la cultura cristiana, una de las ideas principales es la idea de la creación, mejor dicho, judeo-cristiana, ¿no? Es decir, del judaísmo ortodoxo, del judaísmo bíblico, no del judaísmo posterior de la cábala. Es decir, la idea de que Dios creó el mundo. Este es el Dios desconocido que hizo el mundo, el Señor del cielo y de la tierra. Dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, ¿no? Palpando, dice Pablo. O sea, como investigando, como intuyendo, ¿no? Percibiendo, no en forma clara, pero intuitivamente, esto, ¿no? Porque Dios, dice él, no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como alguno de ustedes, de sus poetas dijo, porque también nosotros somos linaje suyo. Es decir, en este breve texto Pablo nos anuncia, o les anuncia a los paganos, que nosotros llamamos, ¿no?, algunas ideas centrales que son auténticamente revolucionarias, que nosotros no lo sentimos como revolucionarios porque estamos habituados, pero en aquella época era como si se le abrieran los ojos a las personas y llegaran a ver por primera vez claramente lo que habían intuido durante siglos, o sea, la existencia de un solo Dios, creador del mundo. Cosa que nosotros damos por hecho, pero que en aquella época no. Es decir, y entonces no es un Dios que está lejos, sino que en Él, dice Pablo, vivimos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, ¿no? De modo que a partir del cristianismo el hombre puede tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, ¿no? Si no solamente con dioses que son seres demasiado semejantes a nosotros, sino con Dios. O sea, los paganos no le rezaban a Dios, porque Dios estaba oculto, estaba más allá. Es decir, es un Dios que está de espaldas al hombre. Es un motor inmóvil que no se interesa por el destino de la humanidad. Los que se interesan por el destino de la humanidad son los que la Escritura llama señores, ¿no? Nosotros tenemos la expresión Señor Dios, ¿no? En la liturgia, Señor Dios, Cordero de Dios, etc. Bien. Identificando estos dos términos, el término Señor, que significa aquel que domina, ¿no?, aquel que tiene autoridad, poder, el que protege, el Señor, ¿no?, el Señor de la casa, el Señor de la tierra, ¿no?, el Dominus, ¿no?, el Señor, y Deus en latín, ¿no?, Dios, término que proviene de una raíz indoeuropea que significa luz, ¿eh? De ahí también el término día, ¿no? El día es el momento de la luz, es el tiempo de la luz. Bien. Para los paganos, los señores no eran Dios, sino que eran señores, ¿no? Eran dioses. El Señor se mantiene oculto. El cristianismo viene ahora a identificar estos dos términos que en el paganismo estaban separados, como si fueran realidades distintas. Dios es el Señor, o sea, aquel que creó los cielos y la tierra, es aquel que está cerca de nosotros y es aquel en el cual nos movemos, vivimos y existimos, ¿no? Todo esto está contenido en el Evangelio y en particular en este texto que empezamos a comentar en estos audios, texto del primer capítulo del Evangelio de San Lucas,
que es el texto de la Anunciación, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se manifiesta a una virgen que está en Nazaret, ¿no? En el sexto mes. Esto del sexto mes de Nazaret, etcétera, ¿no? Estas menciones de lugares y momentos determinados, ¿no? Son de extrema importancia porque separa este relato a cualquier relato mitológico, ¿no? Es decir, es verdad que en otras religiones paganas, entre comillas, existían relatos acerca de una virgen que da a luz, ¿no? Esto es interesante, creo. A mí personalmente me interesan estas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, hay una novela muy famosa de Sergei Bulgakov, El maestro y Margarita, que es una novela de, ya le digo, de enorme popularidad en Rusia, poco conocida aquí. Entonces hay, en la primera escena de esta novela, hay como una discusión acerca de Cristo, ¿no? Esto está escrito en la época soviética, publicado en los años 60 del siglo XX, donde los escritores obviamente no podían hablar abiertamente de Dios, ¿no? Porque el socialismo, ustedes saben, es ateo, ¿no? Entonces aparece aquí un personaje, un tal Berlioz. Berlioz es el director editorial, ¿no? De una revista que hablan de Cristo, ¿no? Entonces dice Berlioz, leo, El maestro y Margarita: no existe ninguna religión oriental, decía Berlioz, en la que no haya, como regla general, una Virgen Inmaculada que dé un Dios al mundo. Y los cristianos, sin inventar nada nuevo, crearon a Cristo, que en realidad nunca existió, dice Berlioz, ¿no? Esto es lo que hay que dejar bien claro. La potente voz de Berlioz volaba por el bulevar desierto y a medida que se metía en profundidades de la que solo un hombre muy instruido se puede permitir sin riesgo de romperse la crisma, o sea, la cabeza, ¿no? El poeta se enteraba de más y más cosas interesantes y útiles sobre Osiris egipcio, bondadoso dios e hijo del cielo y de la tierra, sobre el dios fenicio Famú, sobre Mardoqueo, incluso Huitzilopochtli, el terrible dios mucho menos conocido, sobre que fue muy venerado por los aztecas de México. Precisamente cuando Mikhail Alexandrovich le explicaba al poeta, que es el interlocutor de Berlioz, ¿no?, cómo los aztecas hacían con masa de pan la imagen de Huitzilopochtli, apareció en el bulevar un hombre. Bueno, no importa eso, ¿no? En fin, entonces, esta es la teoría mitológica expresada en forma vulgar, ¿no?, aquí por Berlioz, un personaje de Bulgakov. Es decir, que la anunciación a María no sería más que una versión judía de la gran mitología oriental, según la cual una virgen da un Dios al mundo. Entonces, esto de que una virgen da a luz a un Dios al mundo, aparece efectivamente en otras culturas, que no son cristianas ni judías, pero que, a pesar de que se utiliza como argumento para suprimir o rebajar la realidad histórica de la Anunciación, en cierto sentido la refuerza. ¿Por qué? Y porque habitualmente los hombres, antes de conocer explícitamente una realidad futura, la presentimos, la profetizamos, la simbolizamos. O sea, el símbolo precede a la realidad muchas veces. O sea, nosotros habitualmente nos representamos, imaginamos cosas futuras que aún no han sucedido en una forma distinta de la que luego sucederá. Sucede en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, ¿no? O sea, empezando por el hecho de que yo me represento, por ejemplo, un lugar que no he visitado. Lo visito y me doy cuenta que no era tan lindo o tan feo como lo imaginaba, ¿no? O sea, los hombres imaginamos, intuimos, representamos. Bien. Entonces, nosotros podemos pensar que las verdades cristianas podían haber estado contenidas en un estado como embrionario, oscuro, en determinadas cosmovisiones anteriores. No solamente la concepción virginal de María, sino, por ejemplo, la vida de ultratumba, el más allá, la vida eterna que llamamos, la Eucaristía, la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, podemos entender estas mitologías, estos relatos como determinados, entre comillas, si quieren, profecías en un sentido amplio, ¿no? Un poco como lo de Virgilio. Virgilio quizá no fue inspirado
estrictamente hablando por el Espíritu Santo, como fue inspirado Isaías, pero él sintió, siendo un hombre del todo sensible y perceptible, ¿no?, de que de la vieja raza de hierro terminará y surgirá en todo el mundo la nueva raza dorada. Ya vuelve la Virgen, vuelve el reinado de Saturno, etcétera, ¿no? Tú, oh niño, por ti, oh niño, la tierra inculta dará sus primicias, etcétera. Bien. Pero hay otro hecho, y con esto termino, que es importante, que es la desemejanza. Porque, como dice el refrán, de lejos todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces, si uno se acerca a los relatos mitológicos y al relato de la Anunciación, va a encontrar una enorme diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, muchas diferencias, pero una de esas diferencias es la que señala Agustín. Agustín dice algo asombroso, San Agustín, ¿no?, de Hipona. María, leo, fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Nada aprovecharía a María la unión materna, o sea, la unión biológica, la maternidad biológica, el parentesco físico, ¿no?, la identidad sanguínea entre María y Jesús. Nada aprovecharía a María la unión materna si no hubiese llevado con mayor felicidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. Corde, dice él en latín, que en el cuerpo, carne, ¿no? En otro lugar dice, ella concibió a Jesús prius mente quam ventre, ¿no? Un poco usando la semejanza, la rima, ¿no? Prius mente quam ventre. Si María concibió a Jesús en su mente, en su corazón. O sea, María es ante todo discípula del Señor y luego madre. Fíjense, ¿no? O sea, la relación que se establece entre María y Jesús es fundamentalmente una relación de la discípula con su Señor, ¿no? He aquí la esclava del Señor. O sea, María aquí se manifiesta en toda su humanidad como una persona libre que responde al mensaje del ángel, ¿no? Prius mente quam ventre. Esto no lo vamos a encontrar, creo yo, ni por asomo en las mitologías, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es otro, ¿no? La idea del hombre y de la historia representada aquí en María es absolutamente nueva, desconocida, al menos en forma plena, explícita, en los relatos mitológicos anteriores, donde los hombres son instrumentos de la divinidad, ¿no? Hace poco, en un diario muy conocido de la Argentina, un famoso, no sé si famoso, popular mejor dicho, científico estadounidense, ¿no?, dijo, el libre albedrío es solo una ilusión. Esto es lo que creían realmente los paganos, ¿no? En cambio nosotros creemos que el libre albedrío no es una ilusión, que María no se despertó un día y se encontró embarazada, sino que ella concibió a Jesús en forma libre, voluntaria, ¿no?, por amor, prius mente quam ventre, prius corde quam carne. Y obviamente es un desarrollo teológico de verdades que están presentes, pero que hay que desarrollar, y los santos han desarrollado, los santos teólogos, ¿no?, de la Iglesia, a partir del texto evangélico. Bien, espero que sea de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que lo compartan, le pongan el like, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.